Hola, esta es otra edición de Diálogos con la Historia, el ciclo de conversaciones con historiadores, pensadores, periodistas, testigos de nuestro pasado reciente, de nuestro presente, y con los cuales podemos analizar momentos de nuestra historia tan particulares. Hoy lo vamos a hacer una vez más con Santiago Zenén González. Nos vamos a centrar en un hecho fundamental de la historia moderna y contemporánea, lo que es el 1 de mayo, la importancia del 1 de mayo. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Buenos días. eh, Escuché que es otra vez que estoy hablando. Te aseguro que puedo seguir muchas más después de hoy, por la amabilidad tuya, la importancia de este encuentro con los que siguen al importante Instituto Yrigoyeniano y otros que pueden venir ahora que lo podemos llamar. A mí me gusta hablar con vos porque vos conocés mucho de la historia social, argentina y mundial. Y estamos en vísperas de una fecha muy importante, que es el 1 de mayo. ¿Qué significación tiene a nivel mundial? Y después entramos en Argentina. A nivel mundial es ir caminando por la calle, subir un taxi y te preguntan, sí, porque la gente protesta. Bueno, sí, ocurre. Digo, pero bueno, el trabajo. Digo, hay dos cosas. De protestar, me acuerdo el 1 de mayo. Y de por qué, por las 8 horas. Usted trabaja 8 horas, yo descanso 8 horas. Bueno, es un placer. Y 8 horas hago tengo de ocio, porque fue ese 1 de mayo de 1886, que 4 dirigentes fueron sentenciados a la horca, nada menos que a la horca, por esa reclamación, por ese reclamo, por ese pedido. Es decir, se dan las dos cosas, lo que se logró y cómo se logró. El 1 de mayo es una fiesta, evocación de los trabajadores por esos años de la lucha de las 8 horas. Tuvo después periodos distintos en cuanto a sus formas de protesta, pero ese fue el inicio, la génesis del 1 de mayo de 1886. Porque estaban reivindicando algo que era una lucha muy, muy antigua, ¿no es cierto? Que se 8 horas de manifestaba en trabajo. congresos de trabajadores, claro. ¿Qué pasa? Que 8 horas de trabajo es una conquista impresionante en un momento en que la gente trabajaba 12 horas, 14 horas, los chicos 14. El 1 de mayo trata después de, en una resolución, de preparar todo eso. Ese es la génesis, el lugar fue Chicago. De ahí el nombre que ¿Quiénes fueron los mártires de Chicago? Eso me interesa preguntarte. los llamados mártires de Chicago fueron tipógrafos, periodistas, contra periodistas, no era una, es decir, no era clase media, digamos, eran trabajadores especialistas en algo. Eran 3 tipógrafos, dos periodistas. La sentencia se cumplió, no para todos. Uno se suicidó. Bueno, se suicidó, hay que pensar que este tipo de suicidios en la cárcel a veces lo invitan a matarse, pero es otra cosa. Otros dos, tres fueron amnistiados y todos de ellos, 3 de ellos, fueron a la horca. El tema quizá más importante para nosotros, para los argentinos, para los que estamos cerca de las letras, los nombres, es que ese hecho se conoció en nuestro país, en Buenos Aires, a través de un señor que no era periodista, escritor, e hizo una síntesis terrible de lo que fue ese pabellón de la muerte, para decir lo que se llegó hasta la otra. Una vez tuve, así era, digamos,
la opción de decirlo dando una charla en el Congreso de Historia, en el taller de Historia de La Habana, Cuba, en 1995. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí, cuando daba la charla, al terminar, digo, porque esto lo gestó, lo escribió en Buenos Aires, en el libro de la Nación, que cumplía pocos años de vida, un señor que ustedes a lo mejor lo conocen. Claro, acá en Cuba lo conocen mucho. Lo escribió José Martí, el hombre que es la historia del cubano. Él había sido el cónsul honorario de Argentina, designado por Luisa Peña en Washington, y luego hizo desde Estados Unidos esta narración que cualquier historiador puede mirarla si busca en la colección de diarios de la Nación de la época, 4 años después. José Martí era corresponsal de La Nación, ¿verdad? Era un enviado especial de La Nación, porque no trabajaba en eso, sino lo que se llama corresponsal de ese momento, que luego dejó, por supuesto. Claro. Se dedicó a otra cosa mucho más importante, tan importante como eso, la independencia de Cuba. Casi nada. Casi nada. Santiago, lo trajiste vos el tema. ¿Cómo fue en la Argentina el 1 de mayo? ¿Cómo llega eso? Bueno, contaste cómo llegó, cómo lo escribe Martí, pero ¿cómo fue el 1 de mayo en la Argentina? ¿Qué significaba el 1 de mayo hace 100, 120 años atrás? En Argentina, muchos emigrantes de la Comuna Francesa trabajaban en diversos temas generales para crear una especie de entidad nuclear. Pero en ese momento decidieron concretar una conmemoración. 4 años después, 1890. Ahí tengo un memorial. 1890 que a este instituto que vos dirigís también le puede tocar muy de cerca. Porque en ese 1890 se produce acá en Argentina la Revolución del Parque. Exacto. Siempre el mismo tipo, donde otros argentinos, uno vinculado a esto porque era, después fue el tiró a la Nación, estaba Leandro Lem y Bartolomé Mitre, que era la Revolución del Parque. Lo que es la historia, lo vamos viendo en cierto momento. Y en una reunión ahí en el parque. El parque, si decimos el parque, decimos que no es raro, sí. Tan raro que es hoy la Recoleta. Ahí es el Paseo del Prado. Ese coqueto barrio de hoy era el paseo, fue el Paseo del Prado. Eso, hablaron varios dirigentes. También, como hablamos nosotros, pero en distintos idiomas. Hubo uno que habló en francés y otro en inglés, que eran inmigrantes. Y fue una importante hecho, porque se desencadenó después de ese festejo, o conmemoración, mejor dicho. Es un festejo porque se puede hacer, conmemoración porque es un hecho luctuoso, una preparación para una presentación en la Cámara de Diputados. El sector sindical en ese momento el sector de trabajadores divididos en 2 sectores concretos, todos a través de la FORA del 5º Congreso y del 2º Congreso. Recordemos qué quería decir FORA, Santiago. Federación Obrera Regional Argentina. Federación Obrera Regional Argentina. Y había 2. Era una que se vio en 2. Claro. Una que era contestataria, que ponía bombas, peleó, y la otra era decir, negociaba. Pero no negociaba un claudicante, negociaba porque era la forma de llegar a tener lo que necesitaba, que era el beneficio de los trabajadores.
Y esa decisión, contando un segundito, después el 1 de mayo, está en algunos hechos importantes. Por ejemplo, Bacena, el otro sector, estaba Marota, ese dirigente, pero mira, años después yo lo conocí, hablo de autorreferencia porque a veces me permite recordar ciertos temas, si no, no lo haría, que no es una coquetería ni una reiteración. Lo conocí en el Congreso Normalizador de la CGT en 19... La vino mi mujer por el 57, ella era cronista de la FUBA y yo periodista allí, y ahí la conocí. Así que los dos nos Qué acordamos pícaro el siempre comentario, muy picarón estuviste ahí. Así ocurrió. Vos sabés cómo estaba en banca de periodistas, ella admiraba muchísimo, no a mí, sino a ella. Era una de las pocas mujeres que había en el Congreso. Claro. En función de era la cronista de la FUBA, la dirigente de la FUBA en ese momento. Ahí además conocí a la FUBA, que era interesante. Y ahí estuve hablando con Marota, Sebastián Marota. Años después, Marota, designado por el gobierno del doctor Ilia, sus últimos años fue presidente de la Caja de Periodistas y Gráficos. Ah. Lo había tratado en ese congreso. Marota fue miembro de esa otra fora. Él le siguió con otros cargos porque tuvo una gráfica, la famosa Federación Gráfica Bonaerense. Pero para no perder el hecho de las dos foras, ahora conocimos a uno, el de que negoció, por ejemplo, el tema de Bacena. Sí. Sea motivo de alguna otra reunión de las revoluciones argentinas. Y siguiendo con donde estamos, en este 1 de mayo, estamos en el parque, con esta gente que habla distintos idiomas, etc. Se produce, ¿verdad?, las corridas, etc. Pero pudo canalizarse a través, como decimos, de una presentación a la Cámara de Diputados pidiendo las 8 horas, el trabajo infantil, el problema de la mujer, el problema de todo lo que es el pensamiento avanzado, que no se conquista, no se logra sino a través de muchos años, pero se dio a través de ese Congreso. Y más, 2 años o 3 años después, se funda la primer entidad gremial argentina, organización sindical argentina, la Federación Argentina de Trabajadores. Es decir, una entidad distinta que no se recuerda porque son los inicios de la organización sindical. Claro. Aquí, interesante cómo los niños consideraban esta reunión de gente que hablaba distintos idiomas, porque decía, como no eran argentinos, claro, la mayoría de los que hablaban otros idiomas venían de la Comuna de París, digamos, ¿cómo se llama?, exiliados. Y ese fue una consideración para nosotros desde el 1 de mayo. Que con el correr de los años tuvo algunas transformaciones. Claro, se convierte en una protesta anual que tiene ribetes de mucha violencia y es reprimido con mucha fuerza por el Estado de entonces, ¿no es cierto? Y después vino más bien, como decía, más tranquilas. Hubo una época que se transformó el primer peronismo, el segundo peronismo. Hay una fiesta, no una conmemoración, pero esa, como decían, es otra historia. Es otra historia, muy bien, está muy bien usada la frase. Fíjate qué interesante esto, Santiago, que me quedó picando porque vos hiciste una referencia al 90. El 1 de mayo del 90 es el primer acontecimiento, la primera conmemoración de esa fecha, el 1 de mayo, que tenía una significación mundial, que se hace en Argentina. Y ese mismo año, vos lo dijiste, en el Parque de Artillería, en el 26 de julio, estalla la revolución llamada del Parque, revolución del 90, donde está Alem, donde está Aristóbulo del Valle,
está Mitre, está Bernardo Irigoyen, está Hipólito Yrigoyen, está Juan B. Justo, el primer líder del socialismo en la Argentina. Pero en ese momento confluye con lo que van a hacer los radicales, antes de llamarse radicales, y están reclamando por el sufragio. O sea que en paralelo Unión Cívica. hay, exacto, la Unión Cívica. En paralelo, en el 90, se lucha por los derechos sociales y por los derechos cívicos electorales, políticos del cuerpo de la nación. Qué significativo e interesante. Escenario Argentina. Exactamente. Y me queda una duda. A ver, otra pregunta que te voy a hacer. ¿Cómo? Perdón. No, una duda más que me queda sobre el 1 de mayo. ¿En Estados Unidos se celebra, se festeja el 1 de mayo? Bueno, no, se festeja, es decir, se conmemora un hecho similar, es una fiesta. La fiesta se llama Labor Day. Es una fiesta que se hace todos los años, en septiembre, entre el Día de Gracias y el aniversario, y es un festejo de los trabajadores, desfiles, algo así, similar con los años en el peronismo, como el Día de la Fiesta de los Trabajadores, igual carrozas. En Estados Unidos se hacía un desfile unos años antes, porque un trabajador maderero había hecho unos reclamos, y ahí se tomó ese día, este reclamo como fecha. Entonces ahí es el Labor Day, que no es en Estados Unidos solamente, sino también en Canadá. Ajá. Y para los argentinos, yo me acuerdo que algunos dirigentes argentinos en una delegación que viajaba querían ver los martes en Chicago, estaba Chicago, y no encontraban el lugar porque era otro día, era otra fecha, porque estaban en ese momento que hacían esto que cuento, habían sido invitados por una de las entidades sindicales, la más importante en ese momento de los Estados Unidos, que es la AFL-CIO, que son de dos entidades fusionadas, que como repitiendo lo que dije antes, y a vos te gustó, es otra historia. Es otra historia. Sigamos con esta. Algo que deberíamos aclarar sobre el 1 de mayo, para que no existan confusiones. Durante muchos años, en la Argentina también, el 1 de mayo era el día de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, porque ese día se conmemoraba la jura de la primera Constitución Nacional de la República, la de 1853, que no tiene nada que ver con el 1 de mayo de los trabajadores, vamos a decir así. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Es decir, pero por felicidad, sobre todo cuando tuvimos democracia, es decir, menos en los momentos oscuros de las dictaduras, Claro. dictadura blanda o sangrienta como la anterior, había Congreso. Y mientras existe Congreso, existe la posibilidad de discutir, plantear, enojarse, porque son los representantes del pueblo. En aquella época también se trataba de decir que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de los representantes. Y las centrales sindicales representaban a los trabajadores para los reclamos y los otros sectores de otro tipo de reclamos. Lo importante para los trabajadores y para sus representantes es que en la vigencia del orden constitucional del sistema democrático está la garantía para la concreción de sus derechos. Y esto lo fueron entendiendo, porque esos parlamentos posteriores a las luchas de los trabajadores fueron los que fueron incorporando una legislación social más de avanzada, gobiernos democráticos que les daban más derechos. Es una decisión interesante que habría que destacarlo. Legislación avanzada que muchos sectores tratan de derogar muchas veces, pero que fue una demostración de modelo en su género. Tal es decir, modelo porque los estatutos, en el año 37, los tomó como modelo la Organización Internacional del Trabajo, la entidad que agrupa empresas, trabajadores y gobiernos. Casi todos los países del mundo tienen representantes en esa entidad que ha dado esos lineamientos también.
la legislación argentina a veces tan atacada, que tiene tantos privilegios, que fue declarada para todo ese mundo modelo de su género. Qué importante. Habla de una concepción social y jurídica de carácter igualitario, que es lo que también representa la visión del radicalismo, de Irigoyen, de Alfonsín, bueno, Ilia, desde luego. Tiene que ver con la conformación de esa concepción ideológica que tienen los radicales como partido de origen popular. Sin olvidar, por ejemplo, la epopeya del socialismo también en ese momento, el caso de Alfredo Palacios, Sin ninguna duda. Juan B. Justo. Juan Bejú, Bueno, no, exactamente. sigamos con el tema del 1 de mayo. Yo me acuerdo que las reuniones, todo lo que es la conmemoración ha tenido un poco de momento, no de olvido, sino de poca vigencia. Pero Claro. para dar como hecho siempre presente, es como la independencia. Fue esa recordación. 1 de mayo, 1886, nacimiento de los mártires de Chicago. Y Lucha. fue feriado por obra de los gobiernos democráticos, el 1 de mayo. Me acuerdo. No se reconocía. Y si de nuevo terminamos, decir que cada vez que se habla de alguna falta de protesta o de vigencia legal, está esos señores que fueron a la horca por esa defensa. Santiago, muchas gracias una vez más. Gracias por tus aportes, por compartirlos con nosotros en Diálogos con la Historia. El Instituto Nacional Irigoyeniano te reconoce, te agradece y desde luego a tu disposición, como siempre. Vamos a volver a charlar de otros temas en este ciclo. Gracias, Santiago. Nada, muy agradecido y muy feliz de poder compartir contigo y con los que nos han escuchado, con los que nos pueden escuchar este paseo por esa historia tan rica que es la historia de los trabajadores. Gracias y hasta la próxima.